el gran hito en lo que es inseminación artificial ha sido la posibilidad de congelar semen. Eso revolucionó absolutamente la técnica, globalizándola incluso. Y de ahí en más, el otro gran hito es este, ¿no? Yo te digo, ahora pienso y todavía se me pone la piel de gallina, pensar que uno puede llegar a un corral y tener cientos de animales encerrados que van a ser inseminados en ese mismo día, parece ciencia ficción a lo que era antes. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. Hoy nos acompaña como invitado Sergio Marcantonio. Mucho gusto, Sergio, tanto tiempo y bienvenido. Hola Mauro, el gusto es mío. Muchas gracias por estar, que pueda estar en este episodio. No, gracias a vos por participar y recién hablábamos off the record que esta vez nos tocó invertir los roles, porque muchas veces me tocó a mí estar de espectador o de entrevistado. Sergio, como para comenzar, ¿por qué no nos contás un poco cuál es tu historia académica y después laboral, haciendo referencia a tus medios de comunicación científica y técnica, como son la revista Taurus y los eventos que organizas? Bien, yo soy médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires y bueno, muy tempranamente me vinculé a la actividad académica paralelo a la actividad de campo. Y bueno, en lo que es hoy en día la parte académica, soy profesor de la cátedra de reproducción animal, de terigenología en veterinaria en la UBA, y también soy docente en la Universidad Católica. Y por otro lado, en la parte no académica, digamos, bueno, soy editor, como vos decías, de la publicación Taurus de reproducción animal y trabajo además, digamos, asesorando en el tema de manejo reproductivo, específicamente en rodeos de cría. No tenía ese último dato, no sabía que también estabas ejerciendo la profesión, digamos, a campo. Sí, siempre me pareció muy importante hacerlo, sobre todo como respaldo a la parte académica, ¿no? Digamos, de poder estar hablando de lo que uno hace. Entonces siempre part-time, digamos, porque bueno, el día tiene 24 horas, pero siempre mantengo la actividad, digamos, profesional. Buenísimo, eso es una gran fortaleza porque la ciencia, siempre decimos que la ciencia y la investigación por sí misma no sirven para nada si no son aplicadas después al medio para solucionar algún problema a alguien. Entonces, el hecho de tener contacto con el medio es una fortaleza porque uno tiene la sensibilidad y el timing de cuál es la problemática para ver hacia dónde orientar los mayores procesos de investigación. Así que está muy bueno. Bueno, Sergio, recién también hablábamos de inseminación, bueno, de nuestros temas off the record, y me quedé pensando que no estábamos hablando casi de inseminación artificial, sino de IATF. Y yo recuerdo cuando había empezado a leer las revistas Taurus, que se hablaba mucho de los protocolos de utilización de prostaglandinas, y después, no recuerdo precisamente en qué año, vos habías escrito bastante sobre la evolución que tuvo el proceso de sincronización de celos y de la técnica de inseminación. Creo que era por el 2010, 2012, no recuerdo el año. Pero bueno, era un buen compendio de la historia de la inseminación en nuestro país. ¿Por qué no nos contás resumidamente cómo evolucionó la técnica? Sí, justamente, mira, yo ni bien me recibí, me vinculé también con Cavia, con la Cámara de Inseminación Artificial, fue uno de mis primeros trabajos junto con la parte docente, y bueno, eso me permitió un poco acercarme no solo al tema técnico, sino también al tema de la industria de la inseminación. Y te puedo asegurar que eso fue por allá por el año 88, y la evolución desde esos años a hoy es increíble. Vos bien decís, hemos pasado de inseminación artificial a inseminación artificial a tiempo fijo. Es una sutileza, pero digamos que son dos planteos totalmente distintos. Eh, y eso ha tenido una repercusión no solo en lo cualitativo, sino también fundamentalmente en lo cuantitativo. Vos fíjate que hemos podido pasar
de inseminar menos de 1 millón de vacas o de vientres de razas carniceras, a hoy prácticamente entre 3,5 millones, 4, o sea que se ha multiplicado prácticamente por 4 el número de vientres inseminados. Y además hemos pasado de inseminar el 80% en ese momento de ese millón que eran vaquillonas, a inseminar hoy más vacas que vaquillonas. Y eso de alguna manera también le saca como un corsé a la técnica, que era decir, bueno, yo voy a utilizar la inseminación en una categoría que es minoritaria, que es la vaquillona, y por otro lado que impone ciertas restricciones en la elección de los toros, sobre todo por el tema de facilidad de parto. Entonces el impacto que ha tenido la inseminación a tiempo fijo, pudiendo salirse de la categoría vaquillona, simplificando la técnica, ha sido enorme, enorme. Yo te diría que si uno va para atrás, el gran hito en lo que es inseminación artificial ha sido la posibilidad de congelar semen. Eso revolucionó absolutamente la técnica, globalizándola incluso, y de ahí en más el otro gran hito es ¿no? Yo te digo, ahora pienso y todavía se me pone la piel de gallina, pensar que uno puede llegar a un corral y tener cientos de animales encerrados que van a ser inseminados en ese mismo día, parece ciencia ficción a lo que era antes. Nosotros empezamos a trabajar con prostaglandinas y por ahí nos tocaba inseminar en el momento de mayor trabajo 30, 40 vaquillonas. Y hoy estás inseminando a lo mejor 80, 90, 100 animales por hora. Es otro mundo, y con toda la fortaleza que ha adquirido esta biotecnología. Sí, incluso el grado de eficacia aumentó muchísimo porque al principio había porcentajes relativamente bajos comparado a los que se están obteniendo ahora. Es realmente sorprendente. Volviendo a lo que comentaste sobre el incremento que se multiplicó por 4 la cantidad de vientres inseminados, porcentualmente hablando, ¿tenés idea de cómo está hoy la situación en Argentina y la comparación con los países vecinos? Mirá, en la Argentina se estima, un poco por las estadísticas de la CAVI y demás, que ronda el 15% de los vientres. El 15% de los vientres de razas carniceras reciben inseminación artificial. Estamos bastante parejos con lo que es Brasil, obviamente en porcentaje, no en cantidad, que nos supera enormemente por el tamaño de la población vacuna que ellos tienen, pero digamos Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina representan aproximadamente entre 30 y 30 y pico de millones de cabezas que son inseminadas a tiempo fijo. Te diría que es la región del mundo que más realiza inseminación a tiempo fijo. Fíjate vos que los países más evolucionados siguen manteniendo ese 3, 4%, por ahí en algún momento algo más, pero no la han adoptado a la IATF de la misma manera que se ha hecho en esta región. ¿Tenés alguna idea de por qué o qué factores pueden estar jugando que hace que se esté inseminando más en los países de Sudamérica que en el resto del mundo? Mirá, yo creo que un poco las características, digamos, de los protocolos que se pueden utilizar en nuestro país y que no se permite así como así ser utilizados, por ejemplo, en Norteamérica. Me refiero concretamente a lo que es el uso de estradiol y, por otro lado, el aporte que hacen justamente estos protocolos con estradiol en el efecto inductor y sacar a las vacas del anestro, que es una realidad muy, muy problemática para nuestra ganadería de Sudamérica, y no lo es tanto para Estados Unidos, Canadá. Entonces, en realidad, vos pensás que por ahí nos toca trabajar con rodeos que al inicio del servicio a lo mejor tienen 20, 30% de animales cíclicos, cosa que no es la realidad estadounidense, ¿no? Vos conocés esto más que yo, pero digamos,
la inseminación a tiempo fijo ha crecido, ya diría hoy, no solo por la inseminación artificial en sí misma y el aporte que hace desde el punto de vista genético, sino como una herramienta productiva, que ha permitido justamente mejorar los kilos de ternero destetados, por ponerlo con ese parámetro, gracias fundamentalmente a sacar animales del anestro, adelantar el intervalo, acortar el intervalo entre inicio de servicio concepción promedio, mejorar la preñez, y por supuesto también mejorar la genética. Pero digamos que las tres patas por las cuales la IATF aporta productividad son esas. Por un lado, adelantando el tiempo a la preñez, a la concepción. Por otro lado, aumentando la preñez y aumentando la genética. Entonces, ese tridente, digamos, es el que ha permitido incrementar muchísimo la adopción de esta biotecnología. Justamente estos temas son los que vos incluís cuando hablas de cambios de paradigmas en la inseminación, ¿verdad? Exactamente. Fíjate vos que una de las evoluciones que ha tenido esta técnica y que todavía va a seguir teniendo porque esto es dinámico, es cuando nosotros comenzamos a trabajar con los protocolos de IATF, era muy cuidadoso y muy selectivo en la decisión de qué animales incorporar al protocolo, porque, entre otras cosas, los tratamientos eran más costosos que lo que es hoy. Hoy yo te diría que los tratamientos deben estar en la tercera parte, me refiero a tratamientos hormonales, de lo que estaban hace 20, 30 años atrás. Entonces, éramos muy selectivos. Decíamos, bueno, va a ir a inseminación la vaca que realmente tenga más chance de quedar preñada. Hoy por hoy se ha dado vuelta y justamente se dice, bueno, no, en realidad lo prioritario es incorporar a los protocolos las vacas que tienen menos chance de quedar preñadas por servicio natural porque están en anestro, aprovechar el efecto inductor de los protocolos y bueno, se ha ampliado la base de animales que se incorporan. El descarte, digamos, el día que comenzase el protocolo, prácticamente no lo hacemos, salvo contadas excepciones donde vos ves que hay vacas que a lo mejor no tienen el posparto que deberían tener y por algún error ahí te aparece mezclada alguna vaca, pero si no, en general se introducen, se incorporan al protocolo justamente para aprovechar el efecto inductor. Yo a veces pongo como ejemplo, viste que están las famosas curvas de Mott de la producción, que relacionan producción individual, producción por hectárea y carga animal. Yo a veces digo, la IATF de alguna manera deberíamos tener ese concepto de Mott en el sentido siguiente. Nos interesa lograr preñez total, no tanto preñez, no tanto tasa de concepción. Entonces, si uno logra incorporar más animales, aún a expensas de una menor tasa de concepción, pero logrando preñar más animales y sobre todo aprovechando el efecto inductor, que a lo mejor una vaca no se preña con la inseminación, pero ya queda cíclica y luego con el repaso con el toro sí queda preñada. Entonces, a eso hago el paralelo con la curva de Mott, tratar de aprovechar y pensar en un efecto productivo por encima de un efecto biológico del porcentaje de preñez que logre con la inseminación. Esto, por supuesto, hay que aclararlo muy bien y hay que explicarlo muy bien al productor, porque si no, decir, bueno, por ahí vamos a lograr una menor tasa de concepción, a lo mejor logramos menos que el 50%, a lo mejor logramos el 42%, por decirte un número, pero ese 42% que logramos en esa situación tiene un mayor impacto productivo que si hubiéramos dejado fuera más vacas y lográramos el 50%. Sí, yo estaba recordando, hay un montón de trabajos que demuestran eso, pero recuerdo uno que se hizo en Brasil con grupos de más de 1000 animales, donde se demostraba claramente que las vacas que habían sido tratadas superaban en 12% aproximadamente el porcentaje de preñez final respecto del grupo control. Exactamente. Así que es mesurable económicamente también, es muy, muy fácil de hacer. Totalmente.
Hay un trabajo clásico ahí de Mara Rubin, que probablemente hagas vos referencia. Incluso nosotros ahora publicamos junto con Horacio Butler, ahora en la revista, un modelo de simulación, en donde justamente hicimos la comparación de los resultados, por ejemplo, de una IATF en un rodeo que tiene al inicio del servicio un 20% de ciclicidad respecto a uno que tiene un 50% de ciclicidad. Y la realidad es que prácticamente el beneficio, el incremento en kilos, en el caso del rodeo con 20% de ciclicidad, ronda los 35 kilos de diferencia, y en el caso del 50% son 17 kilos de diferencia, es decir, la mitad. Y en ese trabajo también hicimos, bueno, partamos de un rodeo de 20% de ciclicidad, es decir, de baja ciclicidad, que es muy común, y tomar los dos criterios, incorporar todos los animales que cumplen con un posparto mínimo o incorporar solo aquellos que están cíclicos y en anestro superficial y descartar los que están en anestro profundo. Y bueno, otra vez, la diferencia, siempre con modelo matemático, no un trabajo experimental, da 5 kilos a favor de el que incorpora la totalidad de los animales. Entonces, por eso vuelvo a remarcar que la inseminación a tiempo fijo, la IATF, ya es algo más que una herramienta de mejora genética, es una herramienta de productividad. Claro. Sergio, desde hace bastante tiempo hay bastante ruido con el tema del estradiol, y hace una semana o dos atrás hubo novedades de nuevo sobre algunas medidas que tomó específicamente la Unión Europea, y nuestros países vecinos también están, digamos, acomodándose y preparándose para lo que viene respecto a las reglamentaciones del uso de estradiol. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de nuestro sistema de producción en Argentina? La verdad es que esto es medio como el cuento del pastorcillo mentiroso, donde nos vienen siempre amenazando, ya hace añares que venimos con la amenaza de la prohibición del estradiol. Me refiero a la Argentina. Debe ser por lo menos 10 años. Siempre ha quedado en amenaza, hasta que de pronto, 3 años, bueno, las balas picaron cerca, en Uruguay directamente se prohibió, y bueno, hubo restricciones también en Paraguay, ahora más recientemente en Brasil, y con nosotros también, en realidad no hubo restricciones absolutas de prohibición, sino que el productor debe hacer una declaración jurada de que no utiliza estradiol cuando los animales tienen como destino final la Unión Europea. La realidad es que no hay ninguna razón científica para restringir el uso de estradiol pensando en lo que es la salud humana, digamos, o la calidad alimentaria, porque no hay ninguna prueba que haya avalado que es peligroso el uso de estradiol en las dosis y que se utilizan para la IATF. Pero por otro lado, siempre el que tiene razón es el cliente, y si el cliente quiere comprar carne de países que no utilizan estradiol, bueno, vamos a tener que adaptarnos a esa condición. Es desafiante, y de hecho ya se está trabajando en protocolos alternativos, pero como decíamos al principio, el tema es que el estradiol es extraordinario en las condiciones de rodeos con un alto nivel de anestro. Hay drogas alternativas, GnRH, pero que no tienen la misma capacidad. Los protocolos, como usan, por ejemplo, Estados Unidos, el COSINC, o sea, GnRH, prostaglandina, que se utilizan también aquí, ahora estimulados por esta posible restricción, no son tan efectivos en el caso de rodeos con un alto nivel de anestro. Pero bueno, habrá que ir sacrificando puntos de preñez, y si el negocio, en el buen sentido, pasa por producir carne que sea entregada, digamos, a la Unión Europea, vamos a tener que adaptarnos. De todas maneras, el otro día escuchaba a Lucas Cutaya y decía que, bueno, que de la carne que se produce en la Argentina, menos del 2% va a la Unión Europea. Entonces, bueno, va a haber que poner en la balanza costo-beneficio y decir, bueno, sigamos usándolo y que se cierre el mercado a la Unión Europea,
El tema es que vale tres o cuatro veces tiene tres o cuatro veces el precio del mercado de China u otros mercados. Así que yo te diría que hace 2 años la preocupación era mayor que hoy, pero más temprano que tarde vamos a tener novedades al respecto. Sí, yo puedo agregar, viéndolo a diario acá, que los protocolos alternativos andan muy bien o al menos mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Si bien estamos trabajando con un altísimo componente británico en cuanto a las razas y como decías al principio, la condición corporal suele ser la adecuada, pero los porcentajes de preñez son muy buenos. Pero con la salvedad de que no se hace tiempo fijo, sino que se hace un sistema split donde usando marcadores de celo como parches o pinturas, acá se usan más parches que pinturas, este, se puede diferir la inseminación de las vacas que no presentan signos de celo, incluso les permite ahorrarse una dosis de GnRH en las que ovulan o presentan celo espontáneamente y los porcentajes son muy buenos. Ahora, volviendo al tema de la inseminación de nuestro país, tengo una pregunta que sé que la respuesta no es sencilla, pero la quiero compartir porque hace tiempo que trabajás en esto y tal vez tenés una opinión formada. Nosotros como país tenemos la ventaja de tener una gran diversidad de marcas y con diferentes concentraciones de progesterona en cuanto a dispositivos para sincronizar celo. Podemos usar estradiol, podemos usar GnRH, podemos usar PMSG, o sea, desde el punto de vista farmacológico estamos cubiertos. Desde el punto de vista de raza, creo que tenemos ventaja comparativa, por ejemplo, con Brasil, Paraguay, porque tenemos menos porcentajes de sangre índica, que tiene un poquito más de dificultades. Desde el punto de vista de factor humano, tenemos muchísima gente que está preparada para hacer protocolos acordes y para poder inseminar. Y todo eso se redondea en que hoy el resultado económico está ampliamente demostrado que queda a favor de la IATF. ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos tan bajo porcentaje de vacas inseminadas en el país? Qué buena pregunta, Mauro, qué buena pregunta y qué difícil, como vos decís, la respuesta, qué difícil. Yo creo que, mira, hace muchos años, hace ya unos, quizá 10 años, estuvimos haciendo una consultoría con Horacio Butler y demás, tratando de analizar esto. Y creo que una parte es una falta de comunicación entre nosotros los profesionales y los productores, una falta de capacidad de explicar con números los beneficios, porque si podemos hablar de estos beneficios que son tangibles, o sea, que son demostrables, y aún así estamos en ese 15-20%, evidentemente hay ahí un cortocircuito que seguramente esté vinculado con una menor capacidad nuestra para hacernos escuchar y plantearlo en forma objetiva los beneficios. No obstante, debo reconocer que esto va cambiando, porque hoy por hoy incluso hay mucho productor que ya está demandando directamente el uso de la IATF. Es decir, que yo, para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, digamos que en realidad hemos cuadruplicado la cantidad de vientres inseminados, lo cual es fantástico. Se podría aumentar más y sí, yo creo que no sé en cuánto tiempo, pero probablemente lleguemos a tener el doble de la IATF que estamos teniendo hoy. Es decir, hablar de un 30% a lo mejor dentro de algunos años va a ser algo habitual, hoy parece inalcanzable, pero evidentemente debe responder a muchas causas, no debe ser la única. Yo me siento como responsable en este tema de a lo mejor que no nos sabemos comunicar con datos, costo-beneficio, y a veces solamente hablamos del costo. Hoy, como vos decís, hoy inseminar es negocio, hoy inseminar es más barato prácticamente que el servicio natural. Entonces, la verdad que deberíamos dar un salto cuantitativo importante. Ahora, probablemente también haya cuestiones más macro que estén limitando
limitando la decisión del productor de hacer inversiones en instalaciones o en una biotecnología que a priori piensa que es cara. Yo me acuerdo que hacíamos así encuestas en ese momento y lo primero que le sale a la gente es que la inseminación es cara. Hay como un prejuicio de que la inseminación ya de por sí es cara y de que el toro es barato, y otra cosa, que el costo del toro es el costo amortizado del precio del toro, y eso es una parte del costo del toro, que será el 30-40%, lo que nos costó comprarlo. Todos los otros componentes también suman y significa 3 veces más que ese costo. Entonces, creo que ahí todavía no estamos en el techo, seguramente. Tenemos que seguir creciendo. Eso soy un convencido. Sí, seguramente que hay un montón de factores, pero bueno, la buena noticia, como vos decís, tenemos todavía para crecer un montón, el techo está lejísimo. Ojalá que se pueda hacer un buen trabajo para que se pueda seguir expandiendo la técnica porque los beneficios están a la vista. Sí, quizá estemos más cerca del techo en los resultados biológicos, digamos. Es muy difícil, estamos ya en un valor que es muy difícil superarlo, pero sí en lo cuantitativo, en incorporar más animales como vos planteás, ahí es donde estamos lejos del techo y creo que vamos a seguir creciendo. Bueno, justamente mencionaste un tema sobre el cual te iba a hacer la siguiente pregunta. Respecto del el techo biológico, a la sincronía que puede tener la ovulación de la hembra y la efectividad en la fecundación que se pueda producir. O sea, desde el punto de vista técnico y farmacológico, sincronizar más ese proceso se empieza a complicar. Sin embargo, hay algunas cosas que yo las conocía, pero después cuando llegué acá vi que hay todo un mundo en el que se está trabajando, que es respecto a la otra parte, a la calidad del semen. Hay un montón de factores que son externos a los espermatozoides, que tienen que ver con las secreciones de las glándulas anexas, algunas vesículas que están en el plasma seminal, que ayudan a mejorar la fertilidad, demoran la capacitación o la aceleran, y son cosas que se pueden de alguna manera manipular para tratar de lograr mayor sincronía entre el momento de la llegada del espermatozoide y la caída del óvulo para que se produzca la fecundación. ¿Vos crees que es factible que eso pueda subir algunos puntos más los porcentajes de preñez? Seguramente sí. Otra vez, estamos muy contra el techo, pero sí, lo que vos decís, vos fíjate que incluso está desde años, pero nunca se ha llegado a desarrollar del todo esa forma de presentación del semen de liberación lenta, donde te asegura que haya una liberación de espermatozoides viables durante una ventana mucho más amplia. De todas maneras, la calidad de los diluyentes ha mejorado muchísimo, muchísimo. O sea, por el lado del poder fecundante de los espermatozoides se ha avanzado mucho, pero sin duda si uno pudiera lograr una forma de presentación del semen que permitiera ir liberando en forma prolongada los espermatozoides, nos independizaríamos en gran medida de esa necesidad de sincronía y seguramente aumentarían los porcentajes de concepción. Por otro lado, hay mucho también por trabajar en la selección, como vos decías, de toros por factores que hoy no se consideran. Todos estos temas de la proteómica, de las vesículas que están producidas proteicas por epidídimo, por glándulas vesiculares, etcétera, y que tienen que ver con la fertilidad. Fíjate vos que incluso, por ejemplo, el otro día lo escuchaba a Gustav de Quadro-Hansen, un experto en el tema de calidad seminal, decía cómo en algunos lugares incluso están yendo hacia la heterospermia, es decir, la utilización de combinación de eyaculados de toros, justamente buscando de alguna manera potenciar su efecto y que a lo mejor componentes del plasma seminal de uno mejore la fertilidad respecto de los otros.
Hay mucho. Yo siempre digo que nosotros somos bastante cortos de vista en ver el futuro, pero seguramente haya muchas cosas más que vayan enriqueciendo y que vayan mejorando los resultados. Y eso lo interesa. Sí, yo realmente en el campo de las técnicas que se utilizan para manipulación del material seminal veo que hay un montón de cositas que todavía no salieron a la luz, pero que se están investigando y se están conociendo. Puedo contar 3, 4 experimentos que los estoy viendo correr, donde hay resultados realmente prometedores con la estereospermia, por ejemplo, y con el manejo de diferenciar los tiempos diferir, perdón, los tiempos de capacitación de los espermatozoides para que la ventana esa de la cual vos hablabas sea de mayor tamaño. Otro tema que a mí me causa mucha curiosidad y me gusta es el tema del sexado. Las técnicas evolucionaron, hay diferentes formas de sexar y los porcentajes de preñez mejoraron muchísimo también, obviamente con ajuste de los protocolos de inseminación, pero también con el mejoramiento de la técnica de sexado. Lo que sí veo que acá se utiliza mucho es, y se aprovecha el sexado para esto, es la producción de carne en el tambo, beef on dairy. ¿Tenés datos de cómo está eso en Argentina? Muy poco, muy poco. No tengo datos serios para compartir, pero es muy poco. No está todavía implantado esa metodología que por aquellas latitudes ya está casi, no digo que generalizada, pero muy utilizada. No, acá todavía no prendió esa forma de trabajo. Bueno, puede ser que la medida que se implemente vaya a arrastrar un poco también a que los productores de carne empiecen a incorporar la tecnología de inseminación artificial. Seguramente. Sergio, para ir cerrando, ¿hacia dónde crees que vamos con la inseminación? ¿Qué es lo que se viene? Mira, yo lo que creo, vuelvo a decirte, desde el punto de vista de los resultados puntuales de inseminación, de concepción, puede haber algunos ajustes, pero no soy tan optimista en una mejora contundente. Me parece que lo que tiene que cambiar es lo que hablábamos originalmente de salir de esa reticencia de decir, bueno, yo voy a hacer inseminación solamente sobre un grupo de vacas y ampliarlo y aprovechar al máximo el poder inductor de estos protocolos. Yo creo que deberíamos ir a esto que te decía, de pasar de una herramienta de mejoramiento genético para determinados animales a una herramienta potente de mejora medible de la productividad. Me parece que por ahí va a estar debería estar el futuro. Un aumento cuantitativo, quizá más que cualitativo. Cuantitativo, adoptar, no restringir a determinadas categorías y determinadas condiciones reproductivas. Bueno, ojalá que se pueda. Ahí, como decías vos también, la comunicación tiene mucho que ver, tanto desde el punto de vista de medios como los que vos manejás, como la extensión que hacen algunos técnicos para llevársela a la información a los productores. Sí, la verdad que esta técnica debería ser contemplada dentro de las medidas de manejo más que dentro de las biotecnologías reproductivas, como se aprende a hacer manejo de la condición corporal y de otras medidas, esto debería estar naturalizado de esa manera. Sergio, se nos fue el tiempo volando. Fue un gusto haber compartido esta charla. Seguiremos en contacto, al menos leyendo o viendo online algunos de los eventos por mi parte, pero muchísimas gracias por haber volcado toda esta experiencia en tan poco tiempo, que no es tarea fácil. Muchas gracias, Mauro, nuevamente. Para mí es un placer y otra vez felicitarlos por este emprendimiento porque es muy rico, muy enriquecedor, nos permite seguir muchos temas y de una forma muy contundente, muy sin vueltas y hasta en alguna manera relajada, de casi un diálogo de café. Así que los felicito. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto, Sergio. Hasta la vuelta.